se ha abierto un nuevo frente de guerra en Ucrania. La administración de Vladimir Putin ha avanzado sobre territorio ucraniano y ha llegado a la región de Kharkiv, una zona donde la administración ucraniana ha reconocido que ha tenido una situación que ha empeorado enormemente, que ellos no esperaban un escenario así y esto se ha salido de las manos. Pero ¿por qué esto es ahora un baldazo de agua fría para las aspiraciones tanto de Estados Unidos con las ayudas multimillonarias y sobre todo para la OTAN? Vamos a comentarlo. El ejército de Rusia ha abierto el viernes un nuevo frente de guerra en Ucrania, al norte de Kharkiv. Para que se hagan una idea y se entienda, la segunda ciudad más importante del país europeo, que había caído de hecho a inicios de la invasión en el 2022 y que luego fue más o menos recuperada en una contraofensiva que fue calificada de humillante para los rusos, al menos por parte de la administración ucraniana. Sin embargo, este lunes, más de 30 localidades de la región estaban bajo fuego. Casi 6.000 personas ya han sido evacuadas. Se trata de uno de los meses más difíciles para Ucrania en lo que va de este año y que llega después de que se aprobó la ayuda precisamente para Ucrania. La región de Kharkiv fue liberada de la ocupación rusa hace más de 18 meses, pero esto ha sido bastante diferente a lo que se vive ahora. El viernes amaneció con intensos bombardeos aéreos y de artillería en lo que algunos han denominado pasos agigantados a favor de Rusia. Las fuerzas rusas lograron cruzar la frontera ese día a lo largo de un tramo de 60 kilómetros en una ofensiva que tiene como objetivo Lipetsk y Vovchansk. Estamos hablando de dos localidades situadas a unos 20 y 50 kilómetros respectivamente al noroeste de Kharkiv. Si cae, por ejemplo, Lipetsk, desde ese lugar las fuerzas rusas podrían atacar la ciudad de Kharkiv con artillería. Esto es una pesadilla para Kiev por dos razones. En primer lugar, liberaron esta tierra de las fuerzas rusas hace 18 meses. Sin embargo, fracasaron claramente en fortificar suficientemente el área para evitar que Moscú regresara con la facilidad con la que fueron expulsados. En segundo lugar, Rusia puede volver a atar el ejército ucraniano sobrecargado con una presión constante y agotadora sobre Kharkiv, infligiendo así un costo con bombardeos crudos en un vasto centro urbano. Terminó señalando un análisis de la CNN. El enemigo está logrando éxitos tácticos bastante preocupantes. Esto es lo que terminó confirmando el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado publicado en Facebook que fue reseñado por la agencia AFP. Las autoridades ucranianas también confirmaron que esta ofensiva rusa está usando hasta 5 batallones. Según ha comentado en su canal de Telegram Deep State, cercano al ejército de Ucrania, los rusos ya han logrado ocupar unos 100 kilómetros cuadrados y ha terminado siendo informado también por AFP. El Deep State ha dicho el lunes que los rusos prosiguen un avance directo hacia Lipetsk. La infantería enemiga está bajo fuego constante. Lo que ha terminado señalándose es que el enemigo sigue avanzando y esto en realidad demuestra que se encuentran ya en la periferia y buscan terminar penetrando en la ciudad, que está sufriendo, como hemos dicho, constantes bombardeos. Una demostración de lo que el presidente ruso Vladimir Putin había comentado, que ellos iban a ser mucho más agresivos por las iniciativas que empezó a haber dentro de la Alianza Atlántica, con un presidente francés, Emmanuel Macron, diciendo que tal vez había que enviar ya tropas a Ucrania, o por ejemplo la propia Casa Blanca calculando este envío multimillonario de ayuda que hemos comentado ya en anteriores videos. Ahora, el Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho en un comunicado que las unidades de la agrupación militar Sever, es decir, norte en ruso, mejoraron su posición táctica a costa de la Brigada 125 de Defensa de Territorio de Ucrania. Ha agregado que las tropas lograron avanzar hacia Vovchansk sin ningún tipo de problema. Rusia también ha dicho haber rechazado los contraataques de varias unidades de asalto ucranianas que habrían perdido hasta 250 hombres, 2 tanques y una veintena de automóviles, según ha indicado EFE. Pero lo que llama la atención, y es una crítica constante, es que los números que da Ucrania no acompañan a la realidad que se vive en el campo de batalla. Tras este tenso escenario que se está viviendo en Ucrania a raíz de que está avanzando a pasos agigantados el poderío militar ruso, hay un escenario que llama peculiarmente la atención. Escuchen bien esto.
Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha visitado por sorpresa Ucrania para reafirmar el respaldo precisamente de Estados Unidos con ellos. Algunos expertos consideran que esta visita no es una casualidad, sino más bien una demostración del tenso escenario y la ayuda que va a necesitar a partir de este momento Ucrania por lo que se está viviendo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha llegado el martes por la mañana a Kiev en una visita sorpresa para reafirmar, según él mismo dice, su apoyo a Ucrania y prometer un flujo de armamento en plena ofensiva de Rusia en la región de Kharkiv, que para algunos es un antes y un después en el complicado escenario que está viviendo Ucrania y Rusia. De hecho, hay que tomar en cuenta que esta es la cuarta visita a Kiev desde el inicio de la acción de Rusia en el 2022. Blinken llegó con tren por la noche procedente de Polonia y debe reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según ha dicho un periodista de AFP que está acompañando a esta comitiva. La visita no ha sido anunciada de antemano y ocurre semanas después de que el Congreso estadounidense desbloqueara este famoso paquete de ayudas de $61,000 millones, un paquete masivo que estaba intentando ejecutarse desde hace bastante tiempo, ya que había sido bloqueado durante meses por la pelea partidista en pleno año electoral. Desde entonces, Estados Unidos ha proporcionado $1,400 millones en ayuda militar, especialmente municiones de artillería y sistemas antiaéreos Patriot y también NASAMS, de los que Ucrania sufre una grave escasez para poder hacer frente a los ataques rusos. El envío de ayuda debe seguir a un ritmo acelerado para intentar compensar los meses perdidos por las peleas en el Congreso estadounidense, lo que ha terminado diciendo a la prensa un alto cargo estadounidense desde el tren en el que también viajaba Blinken, es que este viaje tiene como objetivo enviar una señal fuerte para garantizar a los ucranianos que se encuentran claramente en una situación muy difícil, tanto por la intensificación de los combates en el frente oriental, pero también porque los rusos expanden ahora sus ataques transfronterizos en Kharkiv. De hecho, el secretario de Defensa quiere detallar cómo se va a aplicar la ayuda para reforzar sus defensas y permitirles tomar la iniciativa en el campo de batalla, según ha dicho el funcionario bajo anonimato. Pero claro, estas palabras son complicadas tomando en cuenta, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, que realmente la administración estadounidense no confía en Ucrania. Pero no es que no confíen porque sí, sino por el complicado escenario que se vive en este país con respecto al flagelo de la corrupción, que se ha demostrado ha tenido básicamente un mal manejo a la hora de hacer el envío y la distribución de las primeras ayudas de Estados Unidos, y como el Pentágono tuvo que reconocer que lastimosamente no se hizo el seguimiento que se debió haber hecho desde un primer momento. De hecho, lo que ha comentado el alto funcionario estadounidense bajo anonimato es que está claro que los rusos lanzan todo lo que tienen en el este y la extensión de los combates en Kharkiv es representativo de esta estrategia, pero él dice que está convencido de que los ucranianos serán cada vez mejores para poder repeler a los rusos siempre que llegue ayuda de Estados Unidos y de otros aliados y socios. Un escenario bastante complicado se está viviendo en Ucrania y en el que algunos expertos comentan podría ser el punto de no retorno de las tensiones en esta parte del mundo.